juntos con sus palmas ahí. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero una vez más, santo, 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 yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Oh, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. ¿Te animás a decírselo con todas tus fuerzas? Oh, santo, 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 yo quiero verte una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más decirle, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Te damos gracias, Dios, por esta tarde, porque podemos adorarte, porque podemos alabarte, Señor. Tú eres santo, Señor, y hoy queremos decírtelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Vamos a seguir cantando con todas tus fuerzas. Vamos con tus palmas. Nuestro lado está, suya es la victoria. esta tarde vamos a decir que Él pelea por nosotros. Amén.
los aplausos a nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a creer que somos libres para adorar. Así que vamos a cantar juntos esta canción. Vamos con sus palmas. Por mí que conquistó mi corazón, nada va a distanciarme de tu amor por mí, y porque fue tu amor por mí que despertó esta canción. Decimos, libre para adorar, entregando el corazón y demostrando mi pasión. Por ti soy libre para adorar. Jesús, Jesús, por mi Jesús. Nada va a separarme de tu amor por mí, y porque fue tu amor por mí que conquistó mi corazón. Oh, nada va a distanciarme de tu amor por mí, y porque fue tu amor por mí que despertó esta canción. Libre para adorar, entregando el corazón y demostrando mi pasión. Por ti soy libre para adorar. Jesús, oh mi Jesús. Vamos con sus palmas. En esta tarde estamos celebrando a un Dios vivo. Hoy disfrutamos a Cristo, solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Pues ahora te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy, y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Oh, su iglesia en esta tarde. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos, nos levantamos, te exaltamos.
Bueno, vamos a la palabra de Dios. Quiero leerles un texto muy simple. Quisiera hacer una meditación. No sé si es una prédica esto que preparé, pero sí quería
tener una meditación en esta mañana sobre un pensamiento que surge de distintas conversaciones y de distintos intercambios de ideas que vamos teniendo con los hermanos. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, en la segunda parte de ese versículo, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Usted conoce este pasaje porque ha sido dicho y lo repetimos y nos tomamos de esta promesa que el Señor está todos los días con nosotros y hasta el fin del mundo. En los grupos pequeños que estamos teniendo en la semana, yo participo de 3 o dirijo 3 grupos de pequeños en la semana. Una de las cosas lindas de los grupos pequeños es la interacción que podemos tener con los hermanos a través de poder intercambiar ideas con distintas situaciones y distintos pensamientos. Y hablábamos de distintas realidades y distintas situaciones que se van presentando. Y una de las cosas interesantes que surgió en uno de los grupos esta semana es acerca de la intemporalidad de la Biblia. Una palabra rara, ¿no? Intemporalidad. Bueno, la intemporalidad significa que la palabra no envejece, que la palabra no es anticuada, que la palabra es vigente, que la palabra es aplicable a toda persona, en todo tiempo y en todo lugar, que la Biblia no puede contextualizarse, o un mensaje de la palabra de Dios no puede contextualizarse a una realidad solamente, sino que debería poder aplicarse a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier tiempo que esté viviendo la misma realidad. Así que una de las maneras de saber si el mensaje que se está predicando es palabra de Dios es entender si ese mensaje es realmente intemporal, es decir, que yo lo podría aplicar al mismo mensaje a una persona que vive en África, en una tribu apartada de la civilización, y compartirle el mismo mensaje, y para él tendría el mismo valor que si le estoy predicando a una palabra que vive en una de las grandes ciudades de nuestro tiempo, en un rascacielos, en un edificio, y la palabra sería la misma. Y decíamos en el grupo que una de las cosas que vemos que regularmente ocurre es que muchos mensajes tienen una aplicación demasiado occidental, demasiado para nuestro tiempo o para nuestra realidad, pero que por ahí pierde vigencia en otros contextos. Así que llegábamos a la conclusión de que a veces occidentalizamos demasiado el mensaje, y esto nos ha llevado a tener un mensaje demasiado contemporáneo. Una cosa es darle un contexto contemporáneo y otra cosa es que la Biblia se convierta en algo contemporáneo. Y esto nos llevaba a la última conclusión, y era la diferencia que encontramos en ciertos mensajes del Evangelio o ciertos mensajes que se predican en los púlpitos con el mensaje de la palabra de Dios que se predicaba en los primeros siglos y que se sigue predicando alrededor del mundo. Decíamos que el mensaje del mundo occidental básicamente está fundamentado en bendiciones y en promesas de beneficio de aquel que la recibe. La frase "solo cree, confiésalo y lo recibirás" se repite casi como un mantra: hacelo y lo vas a recibir. Pero como hemos visto la semana pasada, el Evangelio crece de manera superficial y debilitada en un contexto donde se predica solamente esto, porque Dios se presenta como el gran Papá Noel con una gran bolsa repartiendo regalos, y el día que ese supuesto Papá Noel deja de repartir regalos, las personas se sienten perdidas, sienten que Dios les falló. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí esto? Cuando la palabra de Dios nos mete y nos dice de que en el mundo tendremos aflicciones y que nosotros debemos estar preparados en fe para enfrentar cualquier aflicción que nos presente la vida. Así que decíamos en ese grupo, si tomáramos algunos contenidos de los mensajes que se predicaron en ese primer siglo, podríamos predicar el mensaje del Evangelio de la siguiente manera. Si yo te dijera en esta mañana: cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Tendrás comunión con el Señor. El cielo será tu morada. La eternidad con Dios te espera si tan solo crees. Pero además de esto, quiero que sepas que por causa de creer quizás seas despreciado. Quizás tengas que ser rechazado por tus amigos. Quizás tus familiares y seres queridos se burlen de vos.
Quizás te llamen un fanático religioso. Quizás se te rían en la cara porque tus convicciones cristianas van a contra la corriente de las ideologías modernas. Quizás te calumnien, quizás te acusen injustamente, quizás pierdas tu trabajo, quizás pierdas tu casa, quizás pierdas relaciones que amás, quizás pierdas a familiares, quizás pierdas tu vida. Pero quédate tranquilo porque todo está bien. ¿Cómo cambia? Así que mi pregunta es, ¿cuántos quieren venir a este Cristo? ¿Cuántos quieren venir al Cristo que además de prometerte vida eterna, además de prometerte de estar todos los días y hasta el fin del mundo con vos, además de prometernos suplir todas nuestras necesidades, dice que Él nos dará fuerza para poder superar cualquier contingencia que nos presente la vida? Cuando el Evangelio es despojado de este principio, el Evangelio pierde sentido y termina no alumbrando en medio de la oscuridad. Termina en algunos contextos hasta siendo parte de la oscuridad materialista, hedonista, que pone al hombre en el centro y sus necesidades, y a Dios lo deja en la margen más lejana. Por eso en estos tiempos que no sabemos lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo, volvemos a repetir casi cada domingo la misma frase. Salimos a la calle y nos colocamos el barbijo y nos miramos con mi esposa y ¿qué nos está pasando? El mundo en el que estamos viviendo está cambiando. El mundo en el que nos despertamos a la mañana en los últimos meses es diferente. El mundo está cambiando y el Evangelio, si no tiene el poder del Espíritu Santo y la centralidad de su mensaje, el Evangelio no va a poder alumbrar en los tiempos que vendrán. No va a poder alumbrar nuestra propia vida, no va a poder alumbrar la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Así que necesitamos volver a recordar y a fundamentar algunas cuestiones que son centrales en nuestra fe. Existe un Dios solamente, único y soberano, creador de todas las cosas y quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nada de lo que ocurre puede estar por encima del poder y la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre está bajo su cobertura y su soberanía. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creación de Dios, y por lo tanto somos sus criaturas. Cada uno de nosotros nació con eternidad en su corazón. Cada uno de nosotros nació con un destino eterno. Fuimos creados para la eternidad y no para la temporalidad de esta tierra. La palabra lo dice una y otra vez. Lo que nos espera es la eternidad. Mientras más tiempo pasemos pensando en que todo lo que tenemos aquí está en la tierra, menos perspectiva de eternidad tendremos. El pecado ha roto la comunión con el Señor y por eso fue necesario que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para regresarnos al Padre. El Evangelio no es una religión que nos ayuda a tener nuestra mente en paz. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Todos nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida que elegir entre salvación eterna o perdición eterna. Esa paradoja o esa respuesta al Evangelio todos nosotros tendremos que darla en algún momento de nuestras vidas. Los hijos de Dios tenemos en nosotros, habita en nosotros la presencia del Espíritu Santo, lo cual nos da un poder sobrenatural para enfrentar cualquier contingencia de la vida. Y por último, hasta el fin de los tiempos, todos nosotros tendremos que luchar con el pecado en todos sus sentidos. Nuestro pecado, el pecado que nos rodea y las consecuencias del pecado en esta tierra. Pero también la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y este concepto de más que vencedores, ya lo hemos compartido en algún momento, no tiene que ver con la manera en la cual la victoria se concibe bajo los cánones presentes, sino desde el punto de vista de eternidad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso necesitamos recordar que las pruebas llegarán sobre nuestras vidas indefectiblemente vestidas de cualquier ropaje.
Aquel que quiera vivir esta vida pensando que hay alguna manera de poder vivir al margen del pecado y sus consecuencias, se va a encontrar un día luchando contra algo que no va a tener fuerza para hacerle frente. Todos nosotros seremos probados indefectiblemente y de diversas maneras. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es ajeno. No es un invasor de la existencia humana, sino que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana. El sufrimiento camina con nosotros, el dolor camina con nosotros, la tristeza camina a nuestro lado, el dolor de los demás y el dolor propio camina con nosotros. Es inherente a nuestra propia naturaleza, no es ajena a ella y por esa razón no podemos librarnos de ella. Porque junto con el pecado de nuestros padres por creación, Adán y Eva, se instaló en la humanidad el sufrimiento. Aquello que atenta contra la creación perfecta de Dios y contra la naturaleza humana creada en perfección por Dios. Por eso el amor se convirtió en odio, la confianza se transformó en abuso, la relación amorosa con Dios se transformó en idolatría, pura y exclusivamente por causa de nuestro pecado. Así que la pregunta que deberíamos de responder no es si vamos o no a sufrir, sino por qué cosas estamos dispuestos a sufrir en esta vida. Vuelvo a repetir esta frase: el sufrimiento en esta tierra es ineludible, no podemos eludirlo. He visto padres que no han querido corregir a sus hijos de pequeños por no pasar por el sufrimiento que significa verlos llorar, estar mal, estar triste, y ahora de grandes esos padres sufren por haber tenido hijos rebeldes o que no le encuentran sentido a la vida. Así que la pregunta no es si vas o no a sufrir, si vamos o no a sufrir. La pregunta es por qué cosas estamos dispuestos a sufrir en esta tierra. Junto con el sufrimiento va implícito el tema de la salvación eterna. La pregunta no es si vas a morir o no vas a morir. La pregunta es, cuando mueras, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Esa es la pregunta. No hay manera de que podamos evadir el dolor de la muerte siquiera. Pero sí podemos evadir o definir nuestro destino eterno. Necesitamos recordar un poquito cómo comenzó la iglesia. A veces por eso digo que ciertos contextos o ciertos mensajes en ciertos contextos del Evangelio no serían aplicables en ninguno de los capítulos del libro de los Hechos. Yo tomaría el libro de los Hechos, los 28 capítulos del libro de los Hechos, y no podría encajar ninguno de esos mensajes dentro de ese contexto, porque no es la realidad que vivió la iglesia, por lo menos la iglesia de los primeros siglos. La iglesia comenzó con aquel gran sermón de Pedro en día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y una gran conversión, pero inmediatamente en el capítulo 4, por causa de una sanidad producida aquel hombre en la puerta del templo, inmediatamente Pedro y Juan son puestos en la cárcel y se les prohíbe predicar el evangelio. En el capítulo 4, en el capítulo 5 son liberados, en el capítulo 5 son nuevamente puestos presos por predicar la palabra de Dios. Se les prohíbe, se los castiga, se los persigue. Frente a esto, Pedro no evalúa su sufrimiento, no evalúa su misión basado en el sufrimiento que le puede causar cumplir la misión que Dios ha puesto en las manos. Él evalúa su misión como prioritaria, dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Por eso la respuesta que da Pedro en el capítulo 5 del libro de los Hechos es la siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Rápidamente puedo hacer una aplicación de este mensaje a nuestro contexto. Ideológicamente, cada día la persecución y el violento ataque sobre la iglesia se intensifica. Hoy
Si yo quisiera ir a cualquier colegio de la República Argentina a dar un discurso sobre feminismo, sobre aborto o ideología de género, me abrirían las puertas para que pueda hablar sobre el tema sin ninguna clase de problemas. Si yo quiero ir a un colegio a hablar del Evangelio, todas las puertas estarían cerradas. Si un maestro se para frente a una clase y habla acerca de su fe en Jesucristo, la mitad o más de la mitad de los estudiantes lo denunciaría por predicar el Evangelio en un contexto de estudio. Si una maestra se pone un pañuelo verde, habla de ideología de género y habla de aborto, será aplaudida por la mayoría de los jóvenes que presencian esa clase. Eso es persecución ideológica. El apóstol Pedro responde a esta pregunta y le dice: ¿qué haremos? ¿Callaremos nuestra boca? ¿Guardaremos silencio para preservar nuestra vida de la persecución? ¿O es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Y no te estoy hablando de que mañana vengan a golpear la puerta de nuestra casa y nos derriben la puerta y entre un policía y nos lleve como en las películas. No, estoy hablando de la persecución que se produce sobre los cristianos en el almacén, en la carnicería, en el trabajo, en el estudio o donde fuera. Cuando vos entrás y están hablando tus amigos o tus compañeros o quien fuera de un tema y preferimos hacer silencio antes de exponernos de que somos cristianos y que nuestra luz debe de alumbrar en medio de la oscuridad. Donde nos sentimos avergonzados por causa del Evangelio porque no está de moda. Porque la ideología de este tiempo va en contra de nuestros principios cristianos y nos avergüenza hablar del Evangelio. Y yo te lo digo de verdad, que muchas veces he estado en contexto. Cuando voy, porque en mi casa yo hago lo que quiero, usted sabe, ¿no? Hago las compras, cocino, lavo la ropa. Pero cuando Guadalupe me manda a hacer los mandados con el papelito, ¿vio? Y he estado en lugares donde yo he pensado, digo, ¿qué hago? ¿Hablo o me callo la boca? Si hablo, empiezan a volar tomate, empiezan a volar. Pero uno tiene que tener una palabra de Dios. Uno puede atreverse a decir, yo no pienso lo mismo. Uno puede atreverse a decir, vos crees eso y yo te respeto por lo que vos crees, pero yo pienso diferente porque yo creo en la Biblia y la palabra de Dios dice otra cosa. Vuelvo a repetir, en la persecución que de hecho voy a hacer un mensaje sobre esto. La persecución sobre nuestras vidas no es una persecución violenta como por lo menos por ahora, como la que estaban llevando a cabo contra los primeros creyentes o los apóstoles del libro de los Hechos. Hoy la persecución pasa por otro lado, pero es igualmente violenta, tratando de conquistar nuestras mentes y nuestra voluntad para que hagamos silencio. Y podríamos dar vuelta a este pasaje y decir, bueno, por la preservación de mi salud y por la preservación de mi dolor y por no pasar por un momento difícil, es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. En el capítulo 7 del libro de los Hechos encontramos a un hombre que había sido escogido para ser uno de los diáconos porque era un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría y lleno de poder de Dios. En ese mismo capítulo, la primera intervención que hace es muerto apedreado. Esteban me estoy refiriendo. ¿Para qué lo eligieron si lo iban a matar unos días después? ¿Para qué lo eligieron? Para dar testimonio de que vale la pena morir por Cristo. Dice ese capítulo 7 en el versículo 59, en el final de esa historia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Tan simple como decir, negá a Jesús, negá a Jesús, negá a Jesús. Está bien, solamente voy a la iglesia. Está bien, voy solamente porque hay gente buena onda. Está bien, voy porque mis papás me llevan o porque acompaño a mi esposa. No, amamos al Señor y si hay que en esta tierra perder la vida por causa del Evangelio, valdrá la pena. Porque dice que Esteban en los versículos anteriores, mientras estaba siendo apedreado para doblegar su voluntad y negar a Jesucristo, él vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Capítulo 8. Toda la iglesia es perseguida.
Dice que vinieron y arrasaban en las casas, llevándose a hombres y a mujeres. Y dice el versículo 8, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Hombres y mujeres que tuvieron que dejar todo, sus casas, sus bienes, todo lo que tenían por causa del evangelio. Vuelvo a repetir la pregunta porque tal vez sea la pregunta central de este mensaje. La pregunta no es si vas a sufrir, porque indefectiblemente todos pasaremos por el sufrimiento. La pregunta es ¿por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Por qué estás dispuesto a ser avergonzado? Yo he conocido creyentes a lo largo de mi vida que están más dispuestos a entablar una pelea y una discusión por cuestiones políticas o por cuestiones de fútbol. No me ofendas a la banda porque se arma. No me ofendas al... Ahora, cuando tuvieron que hablar de Cristo, no vale la pena esas cosas. Necesitamos recordar que las pruebas por causa de la fe en boca de Jesucristo siempre tienen promesa. Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Ese día alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alégrense cuando los persiguen, cuando hablan mal de ustedes mintiendo, cuando se burlan de ustedes, cuando mienten sobre ustedes, cuando inventan cosas malas, cuando son perseguidos. La palabra persecución significa seguir con intenciones hostiles, ridiculizar, denunciar, maltratar, herir, amenaza de muerte. Es la imagen del cazador que busca su presa. Cuando son perseguidos como un cazador busca a su presa, alégrense, dice Jesús. No lo dijo Pablo un día que estaba un poco inspirado. No, el mismo Señor Jesucristo. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Habla de los que hacen lo correcto, porque dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. La justicia en la boca de Jesús siempre es justicia de Dios, no justicia de la tierra. No se trata de justicia social ni de nada por el estilo. Se trata de justicia de lo alto, hacer lo correcto. Hacer lo correcto, hacer lo correcto. Bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto, hacer lo correcto. Anoche estuve en una preciosísima reunión con los jóvenes aquí, hermosa reunión, y se presentó un tema súper actual y se dio la oportunidad de hacer preguntas. Los chicos le hicieron preguntas a sus líderes y estuvo súper. Yo estaba sentadito ahí en el fondo tratando de que no me vieran para poder escuchar tranquilo y no condicionar nada, pero me impresionaron algunas preguntas de los jóvenes. ¿Qué hago con mi amiga que es lesbiana? ¿Qué hago con mi amigo que está viviendo en una relación gay? ¿Qué hago para ayudar a una familia que está luchando con un hijo en esta condición? ¿Qué hago con una amiga que está queriendo abortar porque quedó embarazada? ¿Qué hago? El texto lo dice, probablemente decir la verdad significa el rechazo de otros, decir la verdad significa persecución, y entonces vamos a tener que evaluar qué es lo que buscamos nosotros, el aplauso y la recompensa de la gente no rechazándonos o diciendo qué buena persona que sos porque me entendés, o vamos a decir la verdad aunque esto genere de rechazo, sabiendo que la bendición no está aquí en la tierra sino que está en los cielos. Hacer lo correcto, decir lo correcto, compartir lo correcto, aunque a esto se le llame o termine siendo una persecución. Son aquellos que mantienen sus convicciones aún sabiendo de que van a ser burlados, perseguidos o difamados.
Lucas capítulo 6, versículo 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de ustedes y cuando los vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Miren, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando digan, no lo invites a ese, no la invites a esa, siempre es la misma aguafiesta. Cuando decimos, vamos a darle al... Dice, muchachos, calmémonos. Cuando comenzamos a poner una película ahí media picante, dice, no, muchachos, yo me voy. No, siempre, ¿para qué la va a invitar? ¿Para qué la vas a invitar si siempre es la misma mala onda? Siempre tiene algo, es religiosa, ¿viste? Le falta nada más la sotana. Es una santita. Bienaventurados cuando sois aborrecidos y vuestro nombre sea sinónimo de algo malo para la gente de los hombres. Bienaventurados. Benditos, doblemente benditos significa bienaventurados. Jesús habla de insultos, de un lenguaje violento, de nombres despectivos. Habla acerca de sobrenombres despectivos como el que acabo de decir: hostilidad, abuso, ofensa. Dice, la gente hablará mal de ustedes. La gente hablará mal de ustedes. A veces me ha pasado en la vida que alguien me dice, no sabes lo que escuché que alguien dijo de vos. Me ha pasado en algunas oportunidades, ¿sí? Recuerdo una época de mi vida donde había así como una cosa rara. Y entonces aprendí una frase que no es mía, la aprendí de alguien y que es responder, contame, porque seguro que me entero cosas de mí que ni siquiera yo sé. Inventar historias para perjudicar al otro. Inventar, eso es lo que trae como recompensa aquí en la tierra. Amar y seguir al Señor. Pero que esta difamación dice que hablen mal de ustedes mintiendo. Esta difamación tiene que estar basada en la mentira, no en la verdad. Es decir, que sea por causa de la justicia, no por causa de la injusticia. Que hablen mal de nosotros mintiendo, ¿no? Que cuando alguien se quiere llevar algo de la obra o algo de la oficina, o cuando alguien quiere copiarse en un examen o lo que fuera, que nosotros entendamos de que no está bien, nosotros seamos parte de eso. Al contrario, hablen mal de ustedes mintiendo, acusándoles, difamándoles o levantando calumnia. Dice el Señor en un texto más adelante que la bendición está aquí en la tierra, su compañía, su poder, su ayuda, su fortaleza, pero la recompensa mayor. Gran recompensa en los cielos. Y termina ese texto que hemos leído diciendo, tranquilos porque ustedes no son la excepción. Y para eso dejó Hebreos capítulo 11, que no lo vamos a leer en esta mañana, pero para decirnos, esta lista de la fe nos habla de que por lo tanto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque hubo otros que vivieron las mismas situaciones que nosotros, porque el Señor reconforta y recompensa el corazón de quienes sufren por su causa. Dice en Hechos capítulo 5, después de que Pedro y Juan fueron liberados, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Cuando un creyente encaja demasiado dentro de un contexto de pecado y no se distingue de ese contexto, no soy juez yo para hablar de salvación de nadie. Pero si una persona está en un contexto donde se habla de borracheras, donde se habla de adulterio, donde se habla de fornicación, donde se habla de robo, donde se habla de cualquier perversidad, y ese cristiano se adapta tranquilamente a ese contexto, yo dudo de la conversión de esa persona. Dudo de la conversión de esa persona porque no puede estar en un contexto donde se está hablando de serle infiel a la esposa o serle infiel al esposo o donde se esté hablando de cualquier cosa y este creyente ahí festejando los chistes o festejando lo que el otro dice. Total, es cómodo eso. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan no se sintieron felices por haber zafado de la prueba, sino por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Jesús lo había anticipado antes, dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo aquel que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijo, o cualquier otra cosa,
dice, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y también en la vida venidera. La promesa que tenemos los creyentes es que cada prueba que nos presente la vida la debemos enfrentar no solo, sino en el poder del Espíritu Santo. La agresión que podamos recibir de las personas de este mundo es una señal, no lo digo yo, ahora le voy a leer un texto, es una señal de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Escucha este pasaje porque a mí me llamó mucho la atención leerlo en una versión más contemporánea. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está con ustedes. ¡Wow! Lo leo de vuelta porque es tremendo este pasaje. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición. ¿Qué dijiste? No, gracias por... Sos un... Qué linda bendición me está diciendo. Estás re chapita, hermano. Encima que va a la iglesia, que no va al boliche, que no te emborrachás, nada. Encima te estoy insultando y me decís gracias por la bendición. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios, porque eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está con ustedes. Qué precioso pasaje. El Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros, es el que nos ayudará en el día de la prueba para poder argumentar, defendernos o darnos fuerza en el día de la prueba. Dice Marcos capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo, pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo piensen siquiera, sino que lo que van a decir en aquella hora no lo van a decir ustedes, sino que el Espíritu Santo de Dios hablará por ustedes. El Espíritu Santo de Dios nos dará palabra para poder responder en el día de la opresión. El Espíritu Santo de Dios nos fortalecerá en el momento justo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice, al Señor le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos consolará y nos dará fortaleza para poder salir adelante de cualquier prueba. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Termino el mensaje de esta mañana. Cuando Hebreos 11, ¿dónde está Lucas? Lucas, venga Luquita. Cuando Hebreos 11 hace referencia a los héroes de la fe, dice lo siguiente, escuche. Otros, ya venía hablando de varios, pero en el versículo 35 al 38 dice lo siguiente. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Es decir, dijeron, no, jamás vamos a negar al Señor, no importa si eso nos trae encarcelamiento. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Versículo 38, que también va a terminar en un mensaje, dice, este mundo no era dignos de ellos. Este mundo no era dignos de ellos. Este mundo no era digno de ellos. No buscaban la dignidad que le podían dar los hombres. Este mundo no era digno de ellos porque estaban esperando una vida mucho mejor. Escuchando un poquito acerca de los leyendo en realidad por una materia que tengo que enseñar en algunos meses, estaba leyendo la historia de un prerreformador. Alguien, cuando se habla de un prerreformador, alguien que vivió antes de la reforma protestante del siglo XV. Este hombre se llamaba Jan Hus, o Hus, no sé cómo se pronunciará. Él era checo. Él había nacido ahí en
en esa zona de Europa. Él era filósofo, había estudiado en las mejores universidades de Europa y se había dedicado a la teología, pero lo fuerte de él era la filosofía. Pero en un momento de su vida comienza a darse cuenta que lo que le habían enseñado no estaba en la Biblia, no estaba en la palabra de Dios, y comienza a establecer principios de reforma o a reclamar principios de reforma. Es apresado, puesto preso y llevado a un concilio donde él tenía que renunciar a todo lo que él había propuesto, porque si no le tocaba ir a la hoguera. En esa época la Inquisición era durísima, así que no se jugaban con esas cosas. Así que él dijo algo así como: vivir por la mentira es vivir por nada, pero morir por la verdad habrá valido la pena todo. Así que fue llevado al centro de la ciudad, si mal no recuerdo, creo que la ciudad de Praga, pero no recuerdo bien esto. Y ahí en la plaza central se hizo una gran hoguera, se le dio la última oportunidad para que pudiera arrepentirse. Él dijo que no, así que fue atado a un poste y prendido fuego públicamente como para escarmiento de los demás que querían atreverse a seguir sus mismas enseñanzas. Así que repito lo que decía en esta mañana. Si yo dijera en esta mañana, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna, tendrás comunión con el Señor, el cielo será tu morada y la eternidad te espera. Pero quizás seas despreciado, tus amigos te rechacen, tus familiares se burlen, te llamen fanático religioso, se rían en tu cara, te pongan sobrenombres, porque no sos igual al resto de la gente, porque tus convicciones cristianas van contra la corriente. Tal vez te calumnien, tal vez te acusen, tal vez te insulten. Quizás pierda tu trabajo, tus amigos, tus familiares, tu casa, o quizás pierda tu vida, pero tranquilo que todo eso valdrá la pena. ¿Cuántos quieren venir a Cristo? ¿Qué responderías en esta mañana? Ponete de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, yo sé que no son nuestras fuerzas. Yo sé que no son nuestras fuerzas las que podrán hacerle frente a las pruebas que tengamos que enfrentar en la vida. Yo sé que no son mis fuerzas. Me declaro y reconozco mi debilidad y mi pecado. Pero también reconozco en esta mañana la grandeza de tu obra y la presencia de tu Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Señor, si nos hicieras esta pregunta a cada uno de nosotros en el secreto, en la habitación, ¿estarías dispuesto a seguirme y a ser burlado, avergonzado, perseguido, difamado por causa de mi nombre? Cada uno de nosotros tiene una respuesta a todo eso, y no solamente esa respuesta la dan las palabras, sino que esa respuesta la dan nuestras acciones. Lo que hacemos en el trabajo, en casa, en la calle, en el estudio, con nuestros amigos que no conocen al Señor, ahí estamos respondiendo a estas preguntas. Ahí estamos todo el tiempo respondiendo a esta pregunta. Ahí estamos respondiendo si sí, si no, si preferimos callar, si preferimos apelar a una supuesta prudencia, o somos capaces de ser avergonzados y humillados por causa de tu nombre. Indudablemente que hablar de vos en este tiempo cada vez es más difícil. Pero nos tomamos de las palabras del apóstol Pablo en esta mañana. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un mundo que necesita creer. Hay un mundo que está dispuesto a morir por mentiras. ¿Cómo nosotros no estaremos dispuestos a morir por la verdad? Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta mañana, por favor, de convicciones, del estilo de vida que estamos llevando. Si estamos camuflados entre el pecado de los demás, o a veces tenemos que estar un poquito solos porque no encajamos
entre la perversión de este mundo. Yo te ruego especialmente por los jóvenes de esta iglesia, Señor. Te pido por los adolescentes, por los jóvenes, por los preadolescentes, inclusive por los niños. Quiero pedirte, Señor, que ellos se encuentren con vos de tal manera que no haya nada mayor en esta tierra que pueda seducirlos que no sea vivir para vos. Te pido, Señor, que los guardes de todo el mal que se levanta contra la juventud, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y que esta iglesia o cualquier otra congregación, Señor, sea un elemento usado por vos para impactar el corazón de esa generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te ruego por los adultos, Señor, que aún yendo a una iglesia y aún estando en un lugar, siguen luchando y dudando, Padre. En el nombre de Jesús, convence sus corazones en esta mañana y tráenos al arrepentimiento, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una canción bastante viejita, cantábamos en aquellos años, en los años 90, que dice: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Quiero ser más como tú, dice la canción, ¿no? Obviamente que los que son de mi generación la conocen porque la cantamos infinidad de veces. Los que son más jóvenes, capaz que la aprendan en esta mañana. ¿La cantamos? ¿Les parece? Vamos, Luquita. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, vos fuiste capaz de morir por la verdad. Vos fuiste capaz de morir por la verdad, Señor. Vos fuiste capaz de morir por amor a nosotros, por amor al mundo, Señor. Pero fuiste capaz de morir por la verdad. Señor, aquí estamos dispuestos a sufrir lo que sea por la verdad. A ti sea toda la gloria y toda la honra en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.